Mi madre les dio a mis hermanas los cuartos de mi casa nueva sin mi permiso. Creyendo que soy su billetera andante, ellas ya habían mudado sus cosas. Así que, un día antes de su llegada, cambié todas las cerraduras e instalé cámaras de seguridad. No abre. ¿Por qué no gira esta llave? Mi madre, Sofía, soltó un grito histérico y clavó la llave de repuesto que había sacado de su bolso en nuestra puerta principal una y otra vez. Era como si la puerta fuera una traidora que se negaba a obedecerla. A su lado, mi hermana mayor, Verónica, miraba su smartphone con una expresión de pura irritación. Esa Isabella nunca contesta. ¿Cómo puede ignorar nuestros mensajes mientras está de vacaciones? Y los de la mudanza llevan esperando 30 minutos. ¿Y si nos cobran extra? ¿Qué se supone que hagamos entonces? Mi segunda hermana, Daniela, se cruzó de brazos y señaló el camión de mudanzas con la barbilla. Nuestra tercera hermana, Lucía, observaba a nuestra madre con cara de preocupación. Mamá, ¿estás segura de que es la llave correcta? Claro que lo es. Funcionó perfectamente la semana pasada. ¡Oh, maldita sea! La voz aguda de mi madre resonó en la tranquila mañana suburbana. En sus rostros no había más que agitación y rabia pura después de que sus planes fueran frustrados por lo que consideraban un pequeño inconveniente. Poco sabían ellas que, al otro lado del mundo, yo estaba viendo esta farsa ridícula y desagradable en alta definición a través de las grabaciones de la cámara de seguridad, y estaba a punto de retroceder el tiempo unas horas en mi cabeza. A mi viaje de un mes solo le quedaban unos días. Me había dejado la piel trabajando para conseguir estas vacaciones. Había ignorado todas las llamadas del trabajo y finalmente había logrado encontrar algo de paz. Entonces, una videollamada de mi prima Ángela lo hizo añicos. La cara de Ángela llenó la pantalla. Parecía que estaba a punto de llorar. Isabella, por favor, mira el chat del grupo familiar ahora mismo. Ángela, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. ¿Está todo bien? ¿Que si está todo bien? No seas ridícula. Estoy harta del egoísmo de tu familia. Ya no puedo más. Sé lo mucho que trabajas para llegar a donde estás. Aquí vamos de nuevo. Silencié las notificaciones hace 6 meses, así que no sé qué está pasando. Estaba tan harta de su egoísmo. Lo entiendo, de verdad. Pero esto es diferente. Su egoísmo no son solo palabras esta vez. Están intentando apoderarse de tu casa. Solo mira, por favor, antes de que sea demasiado tarde. La expresión desesperada de Ángela me provocó un pavor frío y atenazador en el pecho. Con los dedos temblorosos, como alguien que quita el polvo de una vieja lápida, toqué el icono del chat familiar. Lo que me golpeó cuando se abrió fue nada menos que el infierno. El mensaje de mi madre apuñalaba la pantalla: Verónica se queda con el dormitorio principal soleado. Daniela, con la habitación que da al oeste con vistas al jardín. Lucía, la que tiene el balcón. Isabella va a estar sola, así que el sofá del salón estará bien para ella. Las respuestas de mis hermanas llegaron a raudales. Genial. ¿Qué papel pintado elegimos? Mira, ya hemos metido la mitad de las cosas. Con cada desplazamiento, veía mi casa transformarse en algo que no reconocía. Fotos de muebles nuevos, imágenes que mostraban mis pertenencias personales arrinconadas. Imágenes de mis hermanas posando frente a mi armario. Sentí que toda la sangre se me iba de la cara. Esto no era una broma. No era una pesadilla de la que pudiera despertar. Iban en serio. Estaban tratando de apoderarse de todo lo que había construido yo sola mientras estaba fuera. Mi hogar, mi vida. Cuando leí el siguiente mensaje de mi madre, fue la última chispa que encendió mi ira: la llave. Oh, eso es fácil. Hice una copia cuando nos quedamos en su casa antes de su viaje. Es tan confiada y fácil de engañar. Pensé en la empresa de consultoría informática que había fundado sola en la universidad. El código que había escrito yo misma. Los meses y años que le había dedicado. La casa de mis sueños que compré con las ganancias de esa empresa. Mi sangre, sudor y lágrimas. ¿De verdad estaban pisoteando todo eso con zapatos embarrados? La idea de que mi madre hubiera traicionado la hospitalidad que le había mostrado y tuviera la rencorosa previsión de hacer una copia secreta de la llave me revolvió el estómago.
En el chat, había incluso un pie de foto jactancioso para mis hermanas: nos mudamos mañana. No había tiempo para lamentarse. Era hora de luchar. Me temblaban los dedos mientras abría mis contactos. Llamé primero a Mateo, el abogado que se había encargado de cada paso de la compra de esta casa. No había nadie que entendiera mejor que él mi legítima propiedad de este lugar. Después de unos pocos tonos, su voz normalmente tranquila respondió: Mateo, es una emergencia. Mi familia está tratando de apoderarse de mi casa. Planean mudarse mañana. Le envié capturas de pantalla del chat y le expliqué sucintamente que mi madre había hecho la copia de la llave sin mi conocimiento antes de mi viaje. Al otro lado de la línea, pude oír a Mateo inspirar bruscamente. Sé cuánto significa esta casa para ti. Esto es una intrusión maliciosa y premeditada en tu propiedad. Si quieres actuar, hay medidas que podemos tomar inmediatamente. Podemos planificar las contramedidas más fuertes posibles. Respondí a sus palabras sin dudar. Sí. No me importa lo que cueste. Quiero recuperar mi casa. De acuerdo. Enviaré un cerrajero 24 horas y un equipo de seguridad a tu casa de inmediato. Cambiaremos todas las cerraduras e instalaremos cámaras esta noche. Fortificaremos el lugar antes de que lleguen. Las firmes palabras de Mateo me tranquilizaron. Eso es. Ya no iba a ser la hija que solo lloraba. Leí de nuevo el chat familiar. Oculto entre los mensajes que había pasado por alto con furia había un detalle crucial: he reservado la mudanza para las 9 de la mañana de mañana. Chicas, no lleguéis tarde. Era un mensaje de mi madre. Esa era la hora que decidiría su destino. Ellas mismas me habían dado la pieza final que necesitaba para perfeccionar mi contraataque. Poco después de colgar con Mateo, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, pero Mateo me había enviado un mensaje: es Ben, el jefe de seguridad. Por favor, atiende la llamada. Respondí de inmediato. Isabella, soy Ben de Keymaster Security. Mateo Park nos informó de una solicitud urgente de medidas de seguridad, y llamo para obtener los detalles de usted. Oír la voz profesional y firme al otro lado me calmó un poco. Sí, soy Isabella. Me alegro de que haya llamado. Esta noche, quiero que todas las cerraduras delantera, trasera, garaje sean reemplazadas por las cerraduras con teclado más nuevas, que no tienen llaves físicas. Quiero que se instalen cámaras de alta resolución por toda la casa para que no haya puntos ciegos. Por favor, cubra especialmente la puerta principal y las entradas a cada habitación. Entendido, señora. Mateo ya nos ha proporcionado la identificación del propietario de la casa. Nuestro equipo está esperando cerca. Una vez que recibamos su autorización final y los detalles de pago, comenzaremos de inmediato y completaremos todo antes del amanecer. Di la información de mi tarjeta de crédito en ese mismo momento y ordené su plan de máxima categoría. Cuando colgué, el agotamiento me golpeó como una ola, pero no había tiempo para dormir. Unas horas más tarde, recibí un correo electrónico de la empresa de seguridad: Isabella, todo el trabajo solicitado ha sido completado. Por favor, consulte el archivo adjunto para las nuevas contraseñas del teclado. Las transmisiones de las cámaras en vivo son accesibles 24/7 a través de nuestra aplicación. Me temblaban los dedos al abrir la aplicación. En la pantalla, mi familiar puerta principal yacía silenciosamente en la oscuridad. La imagen era asombrosamente clara. Me preparé un café y abrí bien los ojos. Esto era real. Faltaban 3 horas para la mudanza programada a las 9 de la mañana. Miré la transmisión de la cámara como si mi vida dependiera de ello, como un comandante en la sala de control de una fortaleza. Mi casa, mis reglas, mi lucha. Cuando el cielo del este comenzó a clarear, llegó el primer coche. Era el coche de mi madre. En la pantalla de mi teléfono, vi a mi madre y a Lucía bajar. Pronto, Verónica y Daniela llegaron en sus coches. Las 4 se encontraron frente a la casa y marcharon hacia mi puerta como conquistadoras triunfantes, con los rostros llenos de expectación y emoción. Hoy, esta se convierte en nuestra casa. El micrófono de la cámara captó claramente la voz emocionada de mi madre. Por fin nos mudamos a esta hermosa casa. Quiero cambiar el papel pintado de mi dormitorio este fin de semana.
Mis hermanas vitorearon como si ya fueran las dueñas del lugar. Entonces llegó el momento decisivo. Mi madre metió la mano en su bolso, sacó la llave de repuesto y la deslizó con confianza hacia la cerradura, solo para darse cuenta de que no estaba allí. Se quedó helada. Donde había estado la cerradura había un teclado digital frío y brillante. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Golpeó el teclado salvajemente. Mis hermanas se agolparon en la puerta, gritando, ¿qué está pasando? ¿Cambiaron las cerraduras? ¿Isabella hizo algo? Justo en ese momento, el gran camión de la mudanza se detuvo frente a la casa. 2 hombres con monos de trabajo bajaron, y su capataz se acercó a mi madre. Buenos días. Estamos aquí para la mudanza. ¿Empezamos a meter los muebles? Mi madre entró en pánico total. Sí, pero espere. La puerta no abre. ¿La llave? No funciona. Oh, ¿olvidó la llave? No, la tengo. Hay una máquina rara en la puerta. Tartamudeaba. Mis hermanas intercambiaron miradas incómodas. Los de la mudanza mantuvieron una cara profesional, pero sus ojos decían claramente, otro trabajo problemático. Encendí el micrófono de la aplicación. El altavoz está justo encima de la puerta principal. Mi voz sonaría como si viniera de los cielos, resonando sobre ellas. Tomé una respiración profunda y hablé al micrófono en voz baja pero con absoluta claridad. No entrarán a mi casa. Mi voz sonó claramente desde el altavoz de la puerta principal. Mi madre y mis hermanas se quedaron paralizadas como si las hubiera alcanzado un rayo, girando la cabeza y buscando frenéticamente la fuente del sonido. ¿Quién? ¿Quién es?, gritó mi madre hacia el cielo. Continué. Soy yo, Isabella. En ese instante, vi cómo los rostros de las 4 pasaban de la estupefacción a la furia, con una claridad cristalina desde París. Verónica miró fijamente la pequeña lente de la cámara montada sobre la puerta. Isabella, ¿eres tú? ¿Qué significa esta broma? Abre la puerta ahora mismo. Esto no es una broma. Considérenlo una advertencia. Están en mi propiedad y no tienen derecho a entrar. Mi madre comenzó a gritar histéricamente a la cámara. ¿Qué dices, Isabella? Somos familia. Tu casa es nuestra casa también. Había estado esperando esas palabras. Pronuncié palabra por palabra la frase que había preparado para este momento, con claridad. No, esta casa es de mi exclusiva propiedad. No tienen derecho a asignarse habitaciones aquí y no tienen derecho a vivir aquí. ¿Qué demonios?, gritó Lucía. Pero te lo dijimos en el chat familiar. Es tu culpa por no verlo. ¿Están bromeando? ¿Siguieron adelante sin mi consentimiento y piensan que enviar un mensaje lo hace correcto? ¿De verdad creen eso? Son intrusas. Lo que están intentando hacer es ilegal. Empaquen todo y abandonen mi propiedad inmediatamente o llamaré a la policía. Se hizo un silencio sepulcral. Los de la mudanza, sintiendo que algo andaba mal, merodeaban incómodamente junto al camión. Daniela fue la primera en recuperar la compostura. No seas ridícula. Ya cancelamos el contrato de alquiler de nuestra antigua casa. ¿A dónde se supone que vayamos ahora? Ese no es mi problema. Han planeado esto y han actuado sin consultarme. Asuman la responsabilidad de las consecuencias. Mi madre comenzó a temblar, su voz se quebró mientras suplicaba. Isabella, ¿cómo puedes ser tan cruel? Solo queríamos vivir juntas. ¿Cómo puedes decirle eso a tu madre? Todavía no sabía que sus lágrimas ya no me alcanzaban. Sus lágrimas habían sido una vez un hechizo que me controlaba, pero ese hechizo estaba completamente roto. ¿Te atreves a llamarte madre? ¿La misma persona que intentó robar la propiedad de su hija sin siquiera preguntar? ¿Y ahora te haces la víctima? Mi voz era fría. Mi madre se quedó sin palabras. En su lugar, Verónica dio un paso adelante con el rostro lleno de ira. ¿Hablas en serio, Isabella? ¿Quieres echarnos? Nunca nos iremos. Nuestras cosas ya están dentro. Exacto, intervino Daniela. Tenemos derecho a vivir aquí.
Si intentas dejarnos sin hogar, te denunciaremos a la policía. Sus argumentos habían perdido toda pretensión de legitimidad y se habían convertido en nada más que un desafío descarado. Suspiré y emití mi advertencia final. ¿Derechos? ¿Quiénes son ustedes para hablar de derechos? Este es su último aviso. 5 minutos. En 5 minutos, ustedes y los de la mudanza deben abandonar completamente mi propiedad. Si todavía están aquí después de 5 minutos, no dudaré en llamar a la policía. Adelante, inténtalo, gritó Verónica. Claro, dije. Le diré a la policía que hicieron una copia secreta de la llave mientras yo viajaba, que entraron a mi casa y que intentaron ocuparla ilegalmente. Las grabaciones de estas cámaras de seguridad servirán como la mejor prueba. La mención de las cámaras provocó una pequeña oleada de inquietud en los rostros de mis hermanas. Pero mi madre no había terminado. Comenzó a derrumbarse en lágrimas. Oh, ¿qué pensarán los vecinos? Mi hija echando a su madre y llamando a la policía. ¡Qué vergüenza! Su lamento teatral no me conmovió en absoluto. El capataz de la mudanza se le acercó, incómodo. Señora, nuestro contrato asume que la mudanza se realizará sin problemas. En estas circunstancias, no podemos continuar el trabajo. ¿Quiere que nos retiremos por hoy? ¿Tú también me traicionas? No, no es eso. Es que esto es un asunto familiar. El juicio profesional del transportista aplastó la última esperanza de mi madre. Estaba rodeada de enemigos. Era una situación en la que esas palabras eran verdaderamente apropiadas. Puse el temporizador de mi teléfono en 5 minutos y le di a empezar. Por supuesto, ellas no podían oír la cuenta atrás despiadada, pero yo sí. Sonaba como un gong para cortar los últimos lazos del pasado. Mientras la cuenta atrás avanzaba, la escena en la puerta se convirtió en un feo cruce de acusaciones. Todo es culpa de mamá. Verónica la señaló con el dedo. Dijiste, no te preocupes, Isabella no dirá nada. ¿Qué se supone que hagamos ahora con todas estas cosas? Es cierto. Ya no tenemos dónde vivir, comenzó a gritar Daniela con la voz quebrada. Estamos en la calle por tu culpa. ¿Qué? ¿Qué dicen? Ustedes fueron las que quisieron esto. En primer lugar, la voz de mi madre temblaba mientras intentaba defenderse. Los de la mudanza dieron una señal inequívoca de que no querían tener nada que ver con este lío. El capataz se retiró al camión y comenzó a hacer una llamada telefónica, claramente ansioso por distanciarse del caos. Ellos también eran víctimas de esta farsa. Yo simplemente observaba en silencio en la pantalla de mi teléfono. Quedaba menos de 1 minuto en el temporizador. Verónica seguía gritando. De todos modos, no nos vamos. Adelante, llama a la policía. No se meterán en un asunto familiar. Ese fue su último y mayor error de cálculo. Cuando el temporizador llegó a 0, mantuve el altavoz de la puerta encendido y marqué el número de la policía. Tanto mi voz como la del operador serían audibles para todos los que estaban afuera. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del operador resonó claramente a través del altavoz de la puerta principal. Respondí con calma. Hay varias personas intentando entrar ilegalmente en mi propiedad. Les he ordenado que se vayan, pero se niegan. La dirección es. Mientras recitaba la dirección, pude ver cómo el color desaparecía de los 4 rostros en la cámara. ¿Es usted la propietaria, señora? Sí. Entendido. Enviaremos una patrulla de inmediato. Por favor, manténgase a salvo y no se acerque a ellos. Gracias. Actualmente estoy en el extranjero, pero toda la situación está siendo grabada y monitoreada a través del sistema de seguridad. Terminé la llamada. Después de un breve silencio, volví a hablar por el micrófono. Se acabó el tiempo. La policía está en camino. ¿Todavía piensan quedarse ahí? Justo después de mi advertencia final, el débil sonido de las sirenas comenzó a resonar en la distancia. Al principio, era tan suave que pensé que podría ser mi imaginación. Pero un momento después, se hizo más fuerte, inconfundiblemente real y cada vez más cerca. El pánico se extendió entre ellas como una infección. No puede ser. Realmente los llamó, chilló Verónica, con el rostro pálido mientras corría hacia su coche.
No voy a ser arrestada por esto. Me voy. Espera, Verónica, la siguió Daniela. ¿Y las cajas? No me importa. Arréglatelas tú. Verónica saltó a su coche, aceleró el motor y se fue a toda velocidad, dejando a las demás atónitas por su puro egoísmo. El capataz de la empresa de mudanzas se dirigió a mi madre, con voz firme pero educada. Señora, la policía está llegando. Nos retiramos por ahora. Las tarifas del servicio de hoy y el costo de almacenar sus artículos que aún están en el camión se le facturarán más tarde. Esperen, no se atrevan a dejarme aquí. Pero los transportistas la ignoraron, subieron al camión y se alejaron de las sirenas que se acercaban. Solo mi madre, Lucía y las cajas dispersas de Daniela quedaron en la calle. Mamá, ¿qué hacemos?, sollozó Lucía. ¿Qué hacemos? ¿Qué crees? Daniela, en pleno pánico, comenzó a meter cajas en su coche al azar. No voy a ser arrestada. Ustedes dos se encargan del resto. Y con eso, ella también huyó calle abajo. Frente a la casa, solo quedaban mi madre, Lucía y un triste montón de cajas. Las fuertes sirenas indicaban que estaban a la vuelta de la esquina. Mi madre nunca abandonó el papel de heroína trágica. Levantó la cara al cielo, mirando fijamente a la cámara, y escupió su maldición. Isabella, nunca te lo perdonaré. Con eso, agarró la mano de Lucía y corrió hacia su coche. Su vehículo se alejó a toda velocidad justo cuando la patrulla doblaba la esquina, con las luces rojas destellando en la fachada de mi casa. En la grabación de la cámara, 2 policías salieron, mirando confundidos la extraña escena. No había gente, solo cajas esparcidas por la acera. Activé de nuevo el altavoz y me dirigí a ellos con calma. Buenos días, oficiales. Soy Isabella, la dueña de la casa. Soy quien hizo la llamada. Los oficiales, sorprendidos al oír una voz desde arriba, comprendieron rápidamente la situación. Señora, parece que su familia ya se ha ido. ¿Qué le gustaría que hiciéramos con las pertenencias que han dejado en la propiedad? No son mías. Algunas también pueden haber sido introducidas en el interior. Desde un punto de vista legal, ¿cuál es la forma más apropiada de manejarlas?, pregunté, cediendo a su juicio profesional. Ya veo. Legalmente, el procedimiento más seguro sería que su abogado emita una notificación formal a los propietarios solicitando que recojan sus pertenencias en un plazo determinado. Si no lo hacen, se considerará abandono y usted será libre de deshacerse de los artículos. Mientras tanto, tomaremos fotos del estado actual y prepararemos un informe. Agradecí al oficial su consejo claro y profesional. Entiendo perfectamente. Muchas gracias. Después de que la policía se fue, llamé inmediatamente a mi abogado, Mateo. Mateo, todavía hay pertenencias tanto dentro como fuera de la casa. Te dejo que te encargues de ello. Por favor, envíales una notificación oficial indicando que si no recogen todo, incluidos los artículos dentro de la casa, en el plazo de una semana, se considerará abandono y nos desharemos de ellos. Además, asegúrate de incluir que se les cobrarán todas las tasas de almacenamiento y eliminación. Cambié mi vuelo inmediatamente y regresé a casa al día siguiente. Al final, Verónica apareció en el último minuto. Bajo la supervisión de un tercero neutral organizado por Mateo, recogió en silencio todas las pertenencias de dentro y fuera de la casa. La invasión física había terminado, pero mi corazón seguía en un campo de batalla. Esa casa había sido pisoteada, inspeccionada y ocupada temporalmente por personas que no tenían derecho a tocarla. Incluso después de que se llevaran las pertenencias, sentía como si el recuerdo de su presencia se hubiera filtrado en las paredes y los suelos. Así que, incluso después de regresar al país, decidí no volver a mudarme de inmediato. Me alojé en un hotel hasta que pude sentir de verdad que mi hogar era de nuevo un lugar seguro. Como había previsto, mi familia lanzó su contraataque. Su campo de batalla fueron las redes sociales. Mi madre publicó un largo mensaje en Facebook junto con un selfie lloroso: mi hija, a la que crié con amor, me ha echado de su casa y me ha llamado a la policía. Todo lo que quería era que nuestra familia viviera junta con calidez y cercanía. El éxito, al parecer, puede convertir a las personas en monstruos sin corazón.
La publicación se inundó rápidamente de comentarios comprensivos de familiares y amigos que no sabían nada de la situación real, ¿o no? ¡Qué horrible! Isabella es una hija muy ingrata. Mantente fuerte. Mis hermanas también se unieron. Verónica escribió, nuestra nueva vida fue destruida por una hermana sin corazón. Daniela siguió con, ya ni siquiera tenemos un lugar donde vivir. Todo por culpa de una persona egoísta. Ninguna de ellas mencionó el hecho de que habían intentado entrar en mi casa o que habían intentado apoderarse de ella mientras yo estaba fuera. Se pintaron a sí mismas como víctimas trágicas y a mí como una villana despiadada. No respondí a ninguna de sus publicaciones. Solo mi prima Ángela se puso en contacto conmigo en privado, enviándome un breve mensaje, no te preocupes, las personas que conocen la verdad están de tu lado. Pero sus ataques no se detuvieron ahí. Unas semanas después de su campaña de desprestigio en las redes sociales, un sobregrueso llegó a mi hotel. El remitente era un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Con un mal presentimiento, lo abrí solo para encontrar una demanda dentro. Las demandantes eran mi madre y mis 3 hermanas, y el contenido de su reclamación era tan absurdo que parecía ficción. La demandada, Isabella, prometió verbalmente a las demandantes que tendrían derecho a residir permanentemente en la propiedad en cuestión. Las demandantes, confiando en esa promesa, rescindieron su contrato de alquiler anterior e hicieron preparativos para mudarse. La demandada rompió unilateralmente este acuerdo, violando así el derecho de residencia de las demandantes. Las demandantes buscan una compensación económica por los daños económicos y emocionales sufridos como resultado. Ya ni siquiera podía sentir ira. Simplemente me reí. No había forma de que yo hiciera tal promesa. Habían cambiado su objetivo de robar la casa en sí a intentar robar dinero. Escaneé los documentos y se los envié inmediatamente por correo electrónico a Mateo. Mateo, ha comenzado la siguiente ronda. Unas horas más tarde, me llamó. Su voz llevaba una mezcla de incredulidad y frustración. Isabella, he leído la demanda. Esto es ridículo. No hay ninguna prueba. Es puro acoso. Se dan cuenta de que no pueden reclamar la propiedad de la casa, así que ahora van a por ti por daños y perjuicios. Este tipo de tonterías no se sostendrán en un tribunal, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero su objetivo no es ganar. Cuentan con que querrás evitar un juicio público, pensando que pagarás para que desaparezca. Están tratando de sacarte un acuerdo mediante la intimidación. La imagen pública. Ya no me importa eso. Me lo imaginaba. Entonces, este es mi consejo. No llegues a un acuerdo. Lucharemos en los tribunales y no solo haremos que se desestime el caso, sino que también exigiremos que paguen todos los costos legales. Necesitan aprender que hay consecuencias para este tipo de comportamiento. De acuerdo. Hazlo. No les daré ni un solo dólar. Incluso mientras se avecinaba la batalla legal, mi madre seguía usando métodos más primitivos para llegar a mí. Aunque había regresado al país, todavía no estaba mentalmente preparada para quedarme en esa casa. Así que seguí viviendo en el hotel. Esa decisión resultó ser sabia. 2 o 3 veces por semana, en medio de la noche, mi sistema de seguridad detectaba movimiento fuera de mi puerta principal y enviaba alertas a mi teléfono. Cada vez que revisaba las grabaciones, aparecía la misma persona, mi madre. Debía pensar que yo todavía estaba en el extranjero. Sin llamar al timbre, sacaba la vieja llave de repuesto, una que ya no funcionaba, y sacudía el pomo de la puerta una y otra vez. Parecía algo sacado de una película de terror. Cada vez, el sistema de seguridad notificaba automáticamente a la policía y en pocos minutos llegaba una patrulla. Los oficiales le daban una severa advertencia y ella se iba en silencio. Todo quedaba grabado y almacenado en mi teléfono. ¿En qué estaba pensando? No, quizás no estaba pensando en absoluto. Quizás no era más que obsesión ahora. Una obsesión por algo que nunca podría tener. El juicio terminó sorprendentemente rápido. Mateo presentó una documentación impecable que probaba mi propiedad legal de la casa, junto con una serie de correos electrónicos y mensajes pasados que demostraban que nunca existió el supuesto acuerdo verbal que otorgaba a mi madre y hermanas ningún derecho sobre ella.
El juez apenas miró las supuestas pruebas que mi madre y mis hermanas habían presentado, viejas fotos familiares e historias sentimentales, y desestimó su demanda por completo en cuestión de minutos. Además, el tribunal dictaminó que su caso era malicioso e infundado, ordenándoles pagar todos nuestros gastos legales en su totalidad. Al salir de la sala del tribunal, sus rostros estaban torcidos por la rabia y la humillación. Cuando Verónica y yo pasamos, escupió venenosamente, con el rostro contraído como el de un demonio. Por tu culpa, estamos ahogadas en deudas. Monstruo sin corazón. No dije nada. Simplemente pasé de largo. A partir de ese momento, su caída se aceleró. Entre los honorarios legales, las multas adeudadas a la empresa de mudanzas y el alquiler del apartamento barato que debieron alquilar a toda prisa, sus vidas comenzaron a desmoronarse claramente. Sus publicaciones glamorosas en las redes sociales cesaron abruptamente. En su lugar, aparecieron hashtags lamentables como vida modesta y la vida es dura. Verónica vendió el coche de lujo que una vez había ostentado, y Daniela comenzó a vender sus bolsos de diseño en línea. Ángela me lo contó. Mi madre fue por ahí difundiendo mentiras sobre mí a vecinos y parientes. Pero a medida que se extendió la noticia del veredicto del tribunal, ya nadie le creyó. Si acaso, se hizo conocida como la madre tóxica que había intentado robar la propiedad de su propia hija. La gente comenzó a mantener las distancias. Entonces, un día, Ángela me llamó. Isabella, es sobre tu mamá. ¿Qué pasa con ella? Dejó de pagar el alquiler y la desalojaron. Ahora está de ocupa en el diminuto apartamento de Verónica. Las tres discuten constantemente, sobre todo por dinero. No sentí nada al oír eso. Era simplemente la consecuencia natural de las semillas que ellas mismas habían sembrado. Pasó un año después de todo el caos. Por fin, he encontrado la paz en mi propio hogar. Dejé mi estancia en el hotel y volví a mi casa, ahora protegida por un nuevo sistema de seguridad. La vida ha sido tranquila, en calma. Recientemente, Mateo compartió una historia interesante durante la cena. Esto te parecerá divertido. Tu hermana Verónica contactó con mi oficina el otro día. Dijo que había oído que yo era bueno en disputas inmobiliarias. Al parecer, ahora está peleando con su casero por el alquiler impagado. ¿Estás bromeando? Por supuesto, me negué cortésmente. Le dije que podría haber un conflicto de intereses. Al oír esa historia, no pude evitar reírme. No habían aprendido nada. Mi madre y mis hermanas siguen viviendo juntas en un apartamento estrecho, discutiendo todos los días. El soleado dormitorio principal con el que una vez soñaron. La habitación orientada al oeste con vistas al jardín. Nada de eso fue nunca suyo. Lo que obtuvieron en su lugar fue deuda, credibilidad perdida y odio mutuo. La gente a veces me pregunta por qué elegí luchar contra mi propia familia tan implacablemente. La respuesta yace en una simple verdad grabada en mi corazón: mi familia nunca celebró mi éxito. Solo buscaron aprovecharse de él. Ese hecho lo dice todo. La experiencia me enseñó una lección inestimable: los límites son más esenciales donde los lazos son más estrechos. Así que corté esos lazos por completo. Mi casa no es un activo de mi familia. Es mi hogar. Construido con mi trabajo, mi dinero y mis riesgos. Y las puertas de esta fortaleza nunca, jamás, se abrirán para ellas de nuevo.